Timoteo, fiel a su nombre. Cuenta la historia que el emperador Alejandro Magno, famoso por sus grandes conquistas, una noche iba paseando por su campamento con su guardia pretoriana. Y se acercó a uno de los puestos de vigilancia y encontró que aquel soldado estaba dormido. Hizo que lo despertaran, y aquel hombre, cuando despertó y vio delante de quién estaba, pues se le vino el mundo encima. Y cuenta la historia de que el emperador Alejandro le dijo: ¿sabes lo que te va a pasar por esto? Y dijo: sí, lo sé. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alejandro. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Majestad, me llamo Alejandro. Te voy a perdonar, pero una de dos: o vives como Alejandro o cambias de nombre. A veces un nombre puede ser difícil de llevar, y no porque sea feo. Si te llamas Eduviges o Eustaquio o algo así, pues son nombres complicados de llevar. A veces le ponemos a alguien un nombre de un familiar o de alguien conocido, y la calidad moral de la persona no tiene que ver para nada con el antecesor. A veces tiene que ver con lo que significa el nombre. No me imagino lo difícil que tiene que ser llamarse Ángel, o llamarse Amable, o llamarse Paz. En mi caso, de reconocer que no soy un hombre fuerte o hombre valiente, que es lo que dice la etimología que significa mi nombre. Aunque tengo que decir, como les decía a Dina antes, que mi nieta Amelia, que hace 4 años, le han puesto bien el nombre: trabajadora. Cuando vemos los nombres en la Biblia, la mayoría de las veces perdemos la perspectiva de que cuando llamaban a esas personas por su nombre pasaba algo similar. Ah, mira, se llamaba Timoteo, qué bien. No, pero cada vez que se encontraba con: hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo, yo honro a Dios. Dice: oye, yo honro a Dios. No debería ser fácil manejar esa consideración, y es una de mis manías, y lo digo muchas veces. Acabo de darme cuenta que no he puesto el cronómetro y me conozco, y es culto libre. En la cultura hebrea y la cristiana, que bebe mucho de esas raíces, el nombre era mucho más que una simple etiqueta distintiva, sino que se convertía en algo descriptivo. Los padres le ponían ese nombre a ese niño o a esa niña esperando que su carácter y su vida estuviera en consonancia con ese nombre. A lo mejor hoy no tenemos ese problema, pero seguro que para Timoteo no fue algo fácil de llevar. Qué gran responsabilidad. Yo honro a Dios. ¿Podemos decir que esta persona realmente fue fiel a su nombre? A la vista de lo que recoge el relato bíblico, podemos decir que sin duda alguna sí. Y ese carácter lo manifestó ya desde sus primeros años de vida. Aquellos que le rodeaban dieron testimonio de ello, y el Espíritu Santo quiso dejarnos algunos rasgos de su historia y de su carácter para que nos sirvan de desafío a nosotros. Y es tremendo pensar que han pasado casi 2 milenios y Timoteo sigue dando honra a Dios con su vida, a través de su ejemplo de vida, de su modelo a imitar, que debe de ser para cada uno de nosotros un desafío. Y hay 3 cosas o 3, bloques en los que quiero pensar en la vida de Timoteo. Una vida amplia, productiva. Es el colaborador de Pablo a quien más se menciona, pero me voy a limitar en 3. Primero, hablar de un linaje enriquecedor. Si vamos a Hechos capítulo 16, versículos 1 a 3 y a 2 Timoteo 1:5, nos encontramos lo que podríamos llamar su libro de familia. Dice Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3, estamos leyendo la Biblia de la traducción interconfesional. Llegó luego a Derbe y a Listra, está hablando de Pablo en su segundo viaje misionero. En esta ciudad conoció un creyente llamado Timoteo,
Su padre era griego y su madre una judía convertida al cristianismo. Los hermanos de Listra y de Iconio tenían un buen concepto de él. Y Pablo quiso tenerle como compañero de viaje. Así que, en consideración a los judíos que habitaban en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice así, está escribiéndole a Timoteo y hablando acerca de él, pero acerca también de su familia, evocando tu sincera fe. Esa fe que tuvieron primero tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que no dudo tienes tú también. Estos pasajes, sobre todo el de Hechos, nos hablan de su padre y de su madre. Lucas no dice en Hechos cómo se llamaba, pero nos lo va a decir después Pablo. Y nos dice que es una mujer judía que se había convertido al cristianismo. Su padre era griego y no sabemos nada más. La impresión que da es que esta persona no era cristiano, pero tampoco era judío, porque como nos dice el pasaje de Hechos, Timoteo estaba sin circuncidar. Así que su madre era una mujer que tenía un trasfondo hebreo, su padre venía de un trasfondo griego y parecía que no tuvo ningún interés ni por el judaísmo ni tampoco por el cristianismo. Pero nos dice Hechos que era una persona conocida, era una familia conocida y todo el mundo sabía quién era Timoteo y todo el mundo conocía quién era su padre y cómo se llamaba su padre, aunque no nos aparezca aquí en Hechos. Por eso decía que es una historia interesante. Cuando vemos los datos que sí sabemos, yo estoy seguro que hay una historia en esta familia que se me escapa y que no aparece ahí en el relato. Porque nos encontramos a su abuela que se llamaba Loida. Loida significa agradable. Un nombre hebreo. Sin embargo, su hija se llamaba Eunice. O sea, pues, Buena Victoria. Eunice ya es un nombre griego. Ahí hay un cambio. Una mujer que es hebrea ya le pone a su hija un nombre griego. No sabemos si el abuelo de Timoteo era hebreo o era griego, pero sí sabemos que Eunice se casó con un hombre griego. Un hombre griego que no practicaba el judaísmo. Lo decía San en sus comentarios acertados. Dos culturas. Timoteo vivió empapado de un ambiente judío, pero también vivió empapado de un ambiente griego, tanto por su padre como por la ciudad donde residencia. ¿Cómo fue la niñez de Timoteo? Claro, no podía ser considerado como judío, no estaba circuncidado. Pero tampoco podía ser considerado como griego, porque todo el mundo sabía quién era y sabían quién era su madre y su abuela. ¿Es posible que su carácter tímido fuera consecuencia de una niñez complicada? ¿Cómo fueron sus primeros años? ¿Cómo fue su hogar? Me encantaría que la Biblia dijera algo más acerca de eso, pero no lo dice. Pero quedémonos con esto. Dos culturas. Un hogar quizás no muy bien estructurado. Pero nos dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, algo muy importante y que tiene una influencia fundamental en la vida de Timoteo, que es su familiaridad con las Escrituras. Y que desde la cuna te han sido familiares las Sagradas Escrituras como fuente de sabiduría en orden a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es cierto, su padre era griego y parece ser que no, o da la impresión de que no tenía mucho interés por el judaísmo ni por las Sagradas Escrituras. Pero su abuela y su madre habían hecho que para él la Biblia, el Antiguo Testamento, que es lo que estaba escrito hasta aquel momento, no fuera algo simplemente conocido. No era simplemente una información que había recibido y que, bueno, conocía por las historias del Antiguo Testamento, sino que era algo que era vivido. Y a pesar de las contradicciones que hemos considerado, estas dos mujeres, amaban la palabra de Dios.
y empaparon a Timoteo de ella desde la cuna, desde una edad muy temprana. Así que cuando luego, no nos dice en qué momento, pero cuando el Evangelio es predicado a Timoteo, encontró en él un terreno abonado para que esa semilla del Evangelio diera fruto en un corazón que conocía las Escrituras. Y esto produjo no solamente su conversión, sino también su entrega y su servicio. Hechos 16 nos presenta a Eunice y a Timoteo como cristianos, no nos dice Hechos que Loida la fuera, pero luego la referencia posterior nos dice que sí, que Loida también tuvo esa fe. De manera que, como también decía San, Timoteo ya era un cristiano de tercera generación. Su abuela, su madre, Timoteo. Familiaridad con las Escrituras desde el principio. Y hay una cosa muy importante que pasa en esta iglesia siempre que alguien está aquí predicando, de esta puerta para allá. No mandamos a los niños para atrás para que no hagan ruido. No mandamos a los niños atrás para que estén entretenidos y que no den la tabarra. Para que estén entretenidos y, bueno, nosotros dedicarnos a las cosas más interesantes. O por lo menos así no debiéramos pensar. Los niños están siendo empapados desde la cuna con las Escrituras. Y creo que jamás seremos, yo por lo menos como padre, y también como individuo, porque desde pequeño fue lo que viví, no puedo estar más agradecido a Dios por la labor de todas aquellas personas, hombres y mujeres, que trabajan en las escuelas dominicales, o como profesores de la ERE, o en los campamentos, o en los Grand Prix. ¿Cuántos de nosotros no tenemos más que gratitud y agradecimiento? Y creo que es importante que en las familias fomentemos esta familiaridad con las Escrituras, pero también en la familia de Dios, en la iglesia, que conforme a su capacidad, conforme a su edad, les ayudemos a que se familiaricen con las Escrituras. Y debemos orar por ellos, por los niños y por los profesores. Pero no solamente ese linaje le enriqueció con las Escrituras, que ya sería más que suficiente, sino que nos habla también de un ejemplo de vida, tanto de su abuela como su madre. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 5, lo hemos leído también. Evocando tu sincera fe, esa misma clase de fe que tuvieron primero tu abuela Loida y tu madre Eunice. La Reina Valera dice aquella expresión tan bonita, fe no fingida. Y si Pablo le dice a Timoteo, mira, tu madre, tu abuela y tú tenéis una fe no fingida, es que es posible tener una fe fingida. Es fácil ponernos una máscara de cristianos y engañar casi a todo el mundo. Podemos engañar a muchos, pero los de casa no. Es fácil hacerlo unas horas a la semana a la iglesia, poner nuestro traje de evangélicos, coger nuestra Biblia o nuestra tablet y llevarla debajo del brazo y cantar aquí y levantar nuestras manos y súper guay, qué espiritual es este hombre. Pero aquellos que nos ven cada día es imposible. Porque nos ven levantarnos por la mañana con el humor que tenemos. Son los que nos ven llegar a casa cuando estamos cansados y a lo mejor empezamos a hablar como lo debemos de nuestros compañeros o de nuestro jefe. El ejemplo de vida de Loida y de Eunice hicieron una diferencia en la vida de Timoteo. Y sin duda alguna, y no voy a contradecirme, es importantísimo lo que esas mujeres le enseñaron de la Biblia. Pero difícilmente hubiera sido eficaz sin el respaldo de su vida. Como os decía antes, demasiado tiempo para pensar. Y una de las cosas que he pensado en este tiempo es ¿quién fue la persona de mi familia que más influyó en mi vida espiritual? Creo que nunca he hablado de esto. Mi abuela materna.
mi abuela Matilde, que está con el Señor. No me pudo enseñar mucho de las Escrituras porque era analfabeta. No sabía ni hacer una marca. Cuando iba al banco, pues tenía que poner el dedo. No sabía. Cantaba los himnos de memoria. No me pudo enseñar muchos versículos. Pero su ejemplo de vida, ahí es su ejemplo de vida. Y si estoy aquí yo hoy, pues en una parte es gracias a ella. Así que la importancia de las Escrituras, la importancia del ejemplo de vida. Pero no quisiera acabar esta parte sin dar una palabra de ánimo y aliento a aquellos y aquellas que tenéis hijos, que tenéis nietos, que os habéis preocupado porque estén familiarizados con las Escrituras, que a pesar de vuestros errores y de vuestros fallos habéis sido un ejemplo de fe no fingida. Y sin embargo han tomado otras decisiones. No son matemáticas, nos gustaría, ¿verdad? No son matemáticas. Y seguro que muchos de los que estáis aquí o de los que estamos aquí, pues tenemos este aguijón. ¿Habré sido yo? ¿Habré hecho algo mal? ¿Le habré enseñado poco las Escrituras? ¿Habré sido de poco ejemplo? Porque a veces ves a tu alrededor y, sin querer criticar a nadie, pero ves otras familias donde no ha habido ese amor por las Escrituras, donde quizás no se ve ese ejemplo y Dios ha hecho el milagro. Ahí está el secreto, es que Dios tiene que hacer el milagro. Así que quiero daros unas palabras de ánimo a todos aquellos que estéis batallando con esto, y seguro que hay gente aquí o a través de las redes. Debemos entregarnos a hacer estas cosas, pero el milagro lo hace el Señor. En segundo lugar, encontramos unas limitaciones específicas. Hay tres, que por lo menos he encontrado yo, tres limitaciones que tenía Timoteo. La primera, pues, su juventud. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, que nadie te haga de menos por ser joven. Al contrario, que tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe y tu limpio proceder se conviertan en modelo para los creyentes. En Hechos 16:3 nos habla de un creyente, de un discípulo, pero aquí nos habla acerca de su juventud. Y cuando está escribiendo aquí en esta epístola primera a Timoteo, pues Timoteo ya debe de estar cerca de los 40 años, entre los 35 y 40. Así que cuando encontramos Hechos capítulo 16, aquel muchachuelo tendría unos 20 añitos. 20 añitos tendría Timoteo. Hacía muy poco de aquella discusión tremenda que consideraba Abraham hace unas semanas entre Pablo y Bernabé. Habían pasado semanas de aquel griterío, porque la palabra que utiliza allí es griterío. Y pudimos pensar, bueno, Pablo quedó tan quemado con los jóvenes que dijo, no meto un joven más en mi equipo misionero en la vida. Jóvenes, no. Pero no, Pablo no cerró su corazón a los jóvenes. Y le hablaron de Timoteo y Pablo vio a Timoteo y dijo, este chico me puede valer. Oye, Timoteo, ¿quieres incorporarte al equipo? ¿Quieres dejar tu casa, a tu abuela, a tu madre y ser un misionero? Y Timoteo da ese primer paso, unos primeros pasos complicados, porque lo primero que le hicieron fue circuncidarlo. Pobre hombre, sí. La verdad es que a lo mejor si me pasara a mí, a lo mejor me lo hubiera pensado. Y cuando vemos lo que ocurre en esas primeras semanas del segundo viaje misionero, no fue un viaje fácil. Porque quieren pasar a visitar aquellas regiones, el Espíritu Santo les resiste, pasan a Macedonia, llegan a Filipos, bueno, sí, se convierte Lidia, pero es que, como vimos la semana pasada, Pablo y Silas terminan en la cárcel. Y, bueno, Timoteo se embarcó en una aventura fascinante, pero complicada.
Y cuando Pablo le está escribiendo esto, pues debía estar cerca de los 40 años. Y Pablo lo había enviado a Éfeso a poner orden en una iglesia que ya tenía solera. Recordemos que Pablo estuvo aproximadamente unos 3 años pastoreando aquella iglesia. Y Pablo era un gran maestro y había dejado instituidos ancianos, había organizado la iglesia y manda allí a Timoteo, un jovencito, entre comillas, de casi 40 años. Y por su entrega, por su conocimiento de la palabra, por el respaldo de Pablo, sin duda alguna tendría que ser una persona escuchada. Pero claro, era joven. Rodeado de personas que le superaban en edad y en experiencia, el riesgo es que la gente simplemente le desechara porque era joven. Es algo que nos pasa muy a menudo. Coló. Que bueno, me pasaba más antes, ahora me sigue pasando, porque para muchos aún sigo siendo un rapaz. Y dejadme que os diga algunas cosillas importantes. Los jóvenes se equivocan, pero los mayores también, ¿eh? No podemos hacer de menos a nadie por nuestros prejuicios o por la edad. Esta semana por fin escuché el mensaje de Daniel, cerrando la boca de los leones. Y aquel hombre pues era un hombre mayor. No podemos hacer de menos a nadie porque es muy mayor o porque es muy joven. Tenemos que valorar lo que esa persona nos presenta y si es adecuado o no adecuado. La Iglesia es un organismo en el que vivimos diferentes generaciones. Y todos tenemos que trabajar juntos en equipo y bendecirnos mutuamente. Los jóvenes tienen muy buenas ideas, tienen mucha energía, tienen mucho entusiasmo. A lo mejor los mayores estamos más acomodados, más acostumbrados y ya esperando pues, simplemente que nos llegue el día de la jubilación. Quizás a los jóvenes les falta experiencia, les falta peso, pues hacen cosas que si no se paran a pensar en algunas consecuencias y pueden aprender de los mayores, que quizás pues ya tenemos más vida y podemos ayudarles en eso. Pero ese trabajo es bonito. Jóvenes y mayores, aprovechándonos las capacidades de unos y de los otros, complementándonos en un mismo cuerpo, sirviendo juntos al Señor. Otra limitación que tenía Timoteo era que tenía una salud delicada. Dice 1 Timoteo 5:23, en adelante no bebas agua sola, mézclala con un poco de vino para hacer mejor la digestión. Ya sabes que con frecuencia sufres indisposiciones. Tenía una salud sensible, en especial lo que tenía que ver con las digestiones de comida. Aquellos que habéis ejercido como misioneros en otras culturas, seguro que podríais subir aquí y contar historias e historias e historias de vuestras aventuras con la comida. Acostumbrados a ciertos tipos de comida, los cambios no son fáciles de gestionar. Y más cuando llegas a un sitio y los creyentes se desviven contigo y te ponen una comida que a lo mejor es la cosa que más horror te da en el mundo. Conocí una pareja de misioneros que cuando llegaron aquí a Galicia tuvieron una fuerte batalla con el pulpo. A él, al padre, le encantaba. De hecho, años después aún sigue viniendo y Juan Riley se sigue cebando de pulpo. Pero a la familia, ver aquellas cosas viscosas, pero les habían enseñado que aquello era algo caro, era algo muy valorado en la cultura gallega y aunque fuera, tenían que probarlo. Y además Timoteo bebía agua sola. El agua también podía ser una causa de problemas, porque no siempre se podía garantizar su seguridad. Como se preguntaba aquel miembro del Frente Popular de Judea, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Pues una de las cosas que los romanos trajeron fue el agua, los acueductos, las fuentes. Aquellas ciudades que eran colonias romanas tenían un buen abastecimiento de agua y de agua de calidad, pero no ocurría en todas las ciudades.
Así que Pablo le dice, mira, para hacer mejor la digestión, pues no bebas solo agua, porque vete a saber lo que trae. Échale algo de vino, que algo matará a los bichos y así podrás tener una digestión un poquito más plácida. Pero tenía una limitación de su salud. Su salud no era muy fuerte. Según Timoteo capítulo 4, versículo 5, nos dice también que había ciertos dones que no tenía. Según Timoteo capítulo 4, versículo 5, dice así. Pero tú permaneces siempre alerta. Proclama el mensaje de salvación, desempeña con esmero el ministerio. Dice la Reina Valera, haz la obra de un evangelista. Y si habéis escuchado a Abraham hace unas semanas hablando de Bernabé y me escucháis ahora, veréis que hay una cosa que coincide. Hemos tenido una conversación hace unas semanitas muy provechosa, por lo menos para mí, sobre el tema de los dones. Siempre he entendido que los dones espirituales, salvo algunas excepciones, no son solamente para unos en especial, sino que son para todos. Es cierto que los talentos naturales, que la intervención del Espíritu hace que tengamos carga o inclinación hacia una de esas áreas, pero no debemos desechar el resto. Bueno, yo soy maestro de la palabra. ¿Viene aquí alguien que evangeliza? Ah, no, mire, yo no soy evangelista. Vamos a buscar, a ver, ¿quién es evangelista? Tú. Creo que es importante que reconozcamos nuestro don o nuestros dones, y ahí estoy peleándome con cosas que no sé si son don o si son ministerio. Sigo peleando. Pero da la impresión de que Timoteo no tenía el don de evangelista. 1 Timoteo 4:14 y 2 Timoteo 1:6, nos lo vamos a leer, nos habla de que él tenía un don reconocido, tanto por su iglesia como por Pablo, y nos habla ahí de profecía, de que había sido profetizado y que se le impusieron las manos, y da la impresión de que Timoteo tenía una carga especial y que era especialmente efectivo en la exposición de la palabra. Encaja, era un hombre empapado en las Escrituras. Pero el riesgo que tenía es que, bueno, como lo mío es la enseñanza, pues que evangelice otro, que otro reparta, que otro organice, que otro pues tenga el don de misericordia. Dice, no, haz la obra de evangelista. La iglesia como cuerpo se complementa. Es una cosa que a mí me alegra y me tranquiliza. No todos tenemos los mismos dones, pero Dios se preocupa y se ocupa a colocar a personas para que todo el cuerpo esté completo. Podríamos pensar, bueno, para ser alguien útil para el Señor, pues tienes que ser una persona perfecta, sin limitaciones, todo virtudes, ninguna carencia. Mal asunto. No conozco a nadie que no tenga limitaciones ni que tenga carencias. Algunos las sabemos disfrazar mejor, pero todos tenemos limitaciones. De carácter, de salud, de talentos. El mismo apóstol Pablo, pues tenía una limitación que le hemos considerado cuando estudiáramos Corintios, aquel famoso aguijón en la carne. No sabemos lo que era. Si era un tema físico, si era un tema pues de situación familiar, de situación económica, no nos interesa. Pero lo que Pablo estaba preocupado era que aquella cosa pues le estaba limitando, era un obstáculo, un impedimento para la obra del Evangelio. Y por 3 veces le dijo, Señor, sácame esto, porque si me sacas esto, voy a ser mejor, voy a estar más capacitado y voy a poder servirte todavía de forma más eficaz. No estaba mal tirado. Y Dios le dijo, no, Pablo, estás equivocado de lado a lado. No te lo voy a quitar. Porque si te lo quito, a lo mejor piensas que eres tú. Pero si te lo dejo ahí, vas a estar completamente convencido de que soy yo y de que es mi poder. Así que no te importen tus limitaciones, intenta mejorar. Si no estás preparado en la palabra de Dios, prepárate. Si es que tienes mala salud, vete a un médico o cúrate o pide ayuda. Si no sabes cuál es tu don, pues pregunta a tus pastores, que ellos te van a dar orientación. Pero sirve al Señor.
Honra a Dios con tu vida. Rápidamente, una tercera característica, una labor efectiva. El reconocimiento de otros. Cuando Pablo llega ahí a Derbe y a Listra, pues habían pasado unos 5 años desde el primer viaje misionero. No sabemos si Timoteo se convirtió en aquella primera campaña o se convirtió en ese tiempo que pasó por la obra de los que estaban en aquella zona. No sabemos si quizás venía de otra ciudad, no lo sabemos. Pero en el mejor de los casos, desde el primer viaje misionero, habían pasado solamente 5 años. Y Timoteo era un hombre joven. Pero el pasaje indica con toda claridad que era una persona con buen testimonio. Que aquellos que le rodeaban veían en él un verdadero cristiano. Para su edad, para su poco tiempo de creyente, aquellas personas que le rodeaban daban fe de que era una persona íntegra. Y no solamente para los creyentes de su ciudad, sino también para los creyentes de las iglesias de su zona. Era algo evidente, era algo extendido. Así que su labor en su juventud, en su niñez, en su iglesia local, ya fue reconocida por aquellos que convivían con él. Pero me asombra todavía más ver el cariño y la amistad que Pablo forjó con él en medio del ministerio. El pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 19 a 22, a mí me parece conmovedor. Dice así Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 22. Está escribiéndole a los filipenses y le dice así: con la ayuda de Jesús el Señor, confío en que podré enviaros cuanto antes a Timoteo, para que al tener noticias vuestras me sienta conformado. Nadie como él comparte mis sentimientos, ni se ocupa tan sinceramente de vuestros asuntos. Todos, en efecto, buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero en lo que respecta a Timoteo, ya conocéis su excelente hoja de servicios, pues se ha portado conmigo en la tarea evangelizadora como un hijo con su padre. Pablo no escatima términos cariñosos con Timoteo. Reconoce su calidad, reconoce la sinceridad de su trabajo en la obra. Y si buscáis Timoteo en una concordancia, le llaman mi colaborador, mi hijo amado y fiel en el Señor, siervo de Jesucristo, verdadero hijo en la fe, amado hijo. Lo encontraréis como aparece en varias de las salutaciones de las epístolas, colaborando probablemente con Pablo en la redacción, quizás incluso como amanuense, quizás ayudándole con el estilo del griego, una persona muy implicada con Pablo y su ministerio. La última carta que Pablo escribe, ya casi a punto de morir, podemos ver que su relación trascendía a lo ministerial. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 9, procura venir pronto a verme. Timoteo, te echo de menos. Eres mi colaborador, eres mi compañero de batalla, pero te quiero como un hijo, te quiero como un amigo y te echo de menos. Es interesante como le pide que vaya con el Juan Marcos. Aquella ruptura traumática fue buena para Juan Marcos y también para Pablo. Los caminos del Señor son los que son. Servir al Señor juntos es algo que une. Estoy convencido de que no hay una forma de tener mayor relación con una persona, con un hermano o una hermana, que compartir juntos ministerio. Las personas que más influyen en mi vida, las personas que más me aportan, son aquellas con quienes tengo el privilegio, con mayúsculas, de compartir ministerio. Y doy gracias a Dios por ellos y por ellas. Pero doy gracias a Dios porque no solamente puedo tener una relación de compañerismo,
de estar ahí hombro con hombro peleando la batalla, sino lo bonito que es poder tener una relación de amistad, de cariño, de ternura, con aquellos con los que compartimos servicio y ministerio. Poder ponernos a ver las estrellas, o charlar sobre series o películas, o jugar al pug, o tantas cosas. Puedo decir que no solamente tengo compañeros, sino que tengo amigos. Y creo que eso es algo precioso y que debemos fomentar. Así que este es Timoteo. Yo honro a Dios. ¿Quieres honrar a Dios? Buena cosa. Necesitas un linaje enriquecedor, necesitas una iglesia. Necesitas estar con personas que aman al Señor como tú, que van a compartir la palabra contigo y que te van a inspirar también con su ejemplo. Necesitas conocer tus limitaciones, intentar superarlas, pero a pesar de ellas, poner la mano a la obra. El tiempo dirá si tu labor es efectiva, si aquellos que están a tu lado reconocen tu trabajo, se identifican contigo y disfruta del ministerio, de servir al Señor y de pasarlo bien con aquellos que comparten ese trabajo. Que el Señor bendiga su palabra. Espero haber sido de bendición, espero haber sido justo con la vida de Timoteo. Así que voy a dejarle que sube Marta ya y luego ya terminaremos este tiempo.